Amén. Osquita, me ayuda con los anteojos, que creo que los dejé allá donde estaba cargando debajo del escritorio. 36, verso 10, dice así la palabra de Dios: ciertamente la ira del hombre te alabará, y tú reprimirás el resto de las iras. La ira del hombre te alabará, y tú reprimirás el resto de las iras. No quiere decir que el hombre tenga que estar enojado, que el hombre tenga que estar airado. La Biblia dice, pues sí, que nos podemos enojar, pero que no tenemos que pecar. El hombre natural se va a enojar. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea, yo puedo enojarme por algo, yo puedo enojarme por una injusticia, pero yo no voy a llegar a insultar, no voy a llegar a tratar mal a la gente, porque la Biblia me habla de que puedo enojarme. Cristo se enojó. Cuando Cristo entró al templo, Cristo entró enojado. La gente habla de una ira santa. Bueno, es ira. Cristo llegó bravo. El libro de Marcos, Mateo y Lucas dicen como si Cristo llegara, viera la gente vendiendo los palominos y las ovejas carísimos, y se enojó y empezó a volcar las mesas de los cambistas. Pero el libro de Marcos nos dice que Cristo llegó en su entrada triunfal a Jerusalén, se bajó de la mula que andaba y entró al templo, vio todo, dice, como era tarde se fue. Al otro día fue que llegó y empezó a volcar las mesas de los cambistas. O sea, Cristo pasó toda la noche haciéndole números al asunto. La Biblia nos manda o nos dice y nos da la posibilidad de que todo el mundo se puede enojar. El problema es enojar, el problema es mentar la madre, es reventar. Y otra cosa es tener cuidado cuando actuamos de acuerdo a la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si usted actúa enojado contra una persona que le maltrató, que le habló mal, que le dijo cosas que a usted no le agradaron, Dios no trabaja en medio de la ira. Ahora, aquí está hablando específicamente de esa ira de los hombres malos, de los hombres que no aman a Dios, que aborrecen a Dios, de toda esa gente que viene a veces a tratarnos mal. Y todos en algún momento, o estamos tratando en este momento, con gente que ha venido a hacernos daño, con gente que ha venido a hacernos el mal. Y entonces puede ser un jefe. Hay jefes que quieren echarnos, que le caemos mal, que por algo que se dijo en algún momento no quiere vernos ni en pintura y está buscando la manera de sacarnos de la empresa. Puede ser que haya gente que para la cual trabajamos, que quiera estarnos interrumpiendo y hacernos mal para que no nos vaya bien. Puede ser un maestro con nuestros hijos, puede ser un profesor, puede ser una persona de la calle, puede ser un vecino. La Biblia dice, ciertamente la ira del hombre te alabará. La ira del hombre te alabará. Y una de las características más fascinantes de toda la historia humana, hermanos, es la manera en que Dios permite que ese enojo del hombre, ese intento del hombre por hacerle un daño a sus hijos, hermanos, al final termine alabando a Dios, glorificando a Dios en aquello en que Dios lo va a tornar más adelante. Desde los días de la caída del hombre, ha amenazado el hombre a Dios, a su pueblo y a su causa. La gente ha querido que nadie se acuerde de Dios. ¿Se acuerda cuando aquel gran filósofo francés dijo que de aquí a 100 años, creo que era Voltaire, de aquí a 100 años, nadie se iba a acordar de Dios ni de la Biblia, iba a quedar extinta? Bueno, hoy son poca la gente que sabe acerca de Voltaire, pero de Dios la gente sigue hablando. E incluso en Francia, donde vivía Voltaire, se hizo la primera sociedad bíblica de Francia para distribuir Biblias, hermanos. La gente ha querido aniquilar la Biblia de muchas maneras, y sin embargo, donde han quemado Biblias, alguna página suelta por allí ha llegado a la casa y a la vida de alguien y ha transformado. Este es el único libro capaz de transformar. Lo que uno tiene que saber, hermanos, es que cualquiera que venga a querernos hacer daño, lo va a hacer sin Dios. Eso es lo que la Biblia dice. El que conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y agrega en Isaías, y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Pero qué importante lo anterior a ese pasaje. Él dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Quién es el que induce a la gente a atacarnos? ¿Quién es el que carbonea a la gente a atacarnos? Satanás. Pero Dios dice, yo hice al herrero, yo hice al que hace las armas,
prosperará. Eso es lo que dice la Biblia. Ese es todo el pasaje completo. Dios hizo al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Nos guste o no nos guste. Y esas armas que el diablo quiere usar contra nosotros no van a prosperar. Yo hice al diablo el herrero. Por tanto, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Usted necesita saber algo. Yo no sé lo que usted está pasando, pero usted sabe lo que ha pasado y usted sabe lo que está pasando. Y puede ser un vecino, puede ser un gerente de un banco, puede ser un jefe, puede ser un profesor, puede ser un maestro, puede ser un pariente. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y esa gente que viene contra usted queriendo hacer mal, la ira de esa persona más bien va a terminar alabando el nombre de Dios. Hablamos la verdad según la palabra de Dios, que amamos lo que Dios hace. Vamos a hablar en Génesis capítulo 37, verso 18, sobre gente, hermanos, que quiso hacerle un daño a alguien. Y vamos a hablar sobre los hermanos de José. Génesis capítulo 37, verso 18. Miras que yo soy zapatero. Hace muchos años aprendí la zapatería. Estaba recién convertido en la campaña Sanidad de Vino de Chico Rojas. Y empecé de perico de zapatero. Había un montón de ayudantes de zapatero. Mi hermano, Pata, el que me enseñaba a mí, José Cordero Camado. Y éramos un Daniel Artavia y un poco de zapateros. Nos servía mucho para poder congregarnos. Y estábamos en el barrio El Carmen, nos quedaba también cerca de la campaña. Hace 36 años. Yo iba a cumplir 15 años. Y durante muchos años ejercí la zapatería, me ayudaba para poder trabajar de día y estudiar de noche, y así saqué el colegio. Pero lo dejé por mucho tiempo, hermanos, porque se puso muy malo con el libre comercio con México, por ahí del año 99, 98 creo que fue, y empezó para atrás y para atrás. Lo que le quiero decir es que hace como 5 años empecé a volver a hacer zapatos. Entonces estaba descomunicado, no tenía hormas, no tenía nada, solo la herramienta que siempre la he guardado. Y fui donde un amigo mío, no era amigo mío, donde un chavalo que vendía los materiales de zapatos, la peletería, y era muy vacilón, porque yo llegaba y como no me conocían, entonces me dejaban haciendo fila. Entonces, está bien, hay que hacer fila, pero yo veía que atendían a uno, y usted, y llegaba el dueño, y ya atendió a aquel, y yo, y a todo el mundo lo atendía y a mí no, y así estaba. Ahora nosotros vacilamos con eso. Y yo le dije, ni me hable usted a mí. Y después, hermanos, terminamos teniendo una gran amistad, hermanos. La Biblia dice, no seáis vencidos por lo malo, vence con el bien y el mal. Actualmente yo entro ahí y soy de los pocos o casi ninguno, yo paso, levanto el chuchi y me meto adentro. Puedo atender gente, si él me deja, solo con orden de él, yo puedo dar vuelto, a nadie deja. Me quedo donde está cosiendo zapatos. Ahora que no estoy haciendo, hermanos, y yo entro siempre y paso, y me dice a mí, banquero, como trabaja en el Banco Popular, me dice, banquero, usted debería venir aquí todos los días y quedarse todo el día. Y güey, ¿está loco usted, muchacho? En la ira del hombre, del Hijo de Dios, no obra la justicia de Dios. Usted puede enojarse, pero nada está ganando. El que se enoja pierde. Pero cuando usted le deja sus causas a Dios, usted empieza a demostrarle a la gente que usted es diferente. Y la gracia de Dios se derrama sobre los hombres, sobre los hijos de misericordia, hermanos. Ahora somos buenos amigos y esto más, está yendo a la iglesia. Después de estar usted oyendo solo rancheras y un montón de música ahí rara, ahora solo pasa con música cristiana todo el día. Emilio. Y es mi amigo. Y él pasa y le dice, ¿quién iba a decir banquero? Ahora íbamos a ser tan buenos amigos. La ira de los hombres va a terminar glorificando a Dios. Génesis 37, 18 en adelante, cuando ellos lo vieron de lejos, está hablando de los hermanos de José, y ven a José de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Hasta apodo le tenían. Ahora puedes venir y matémosle y echémosle una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Vean qué importante es. José era hijo de Raquel. Raquel era la esposa de Jacob, el papá de José, por la cual Jacob había trabajado 14 años. Yo no sé cuántos hermanos aquí estarían dispuestos a trabajar de gratis 14 años por la doña. En realidad él firmó un contrato para trabajar 7 años por Raquel.
cuyo nombre significa el suplantador o el tramposo, se encontró la horma del zapato, porque todo zapato viejo algún día va a encontrar la horma de su zapato. Labán, el tío de Jacob, el papá de Raquel. Y entonces Jacob, como le encantaba a Raquel y se enamoró, decidió trabajar 7 años por Raquel. ¡Qué hombre más enamorado! Resulta ser que trabajó 7 años por Raquel. Al término de los 7 años, hicieron una gran fiesta para la boda y un gran banquete. Jacob se durmió, se embriagó y al otro día se levantó, y cuando va a darle un beso a su esposa Raquel, era Lea, la hermana, la que había dormido con él. Lea, dice la Biblia, que era de ojos sensibles. Algunas traducciones dicen visca, pero de ojos sensibles. Ella tenía algún problema en la vista, de ojos delicados. Así es como traduce. No dice que era fea, era la mayor, pero de todas maneras no era por la que Jacob había trabajado. Estamos viendo, ¿sabes qué susto? 7 años y me la cambian en la luna. Y cuando Jacob le va a reclamar a Labán, dice Labán: bueno, papito, usted tenía que haber leído la letra pequeña. Porque no leemos la letra pequeña. La letra pequeña dice que en este lugar la costumbre es que primero se casa la mayor y después se casa la menor. Y uno dice: ¿por qué no me lo dijo al principio antes de firmar la tarjeta de crédito? Y ustedes me dijeron que no me iban a cobrar. Papito, lea la letra pequeña, lea la letra pequeña. Bueno, el caso es que Jacob, yo no sé cómo fue tan valiente para volver a firmar. Y volvió a ponerse de acuerdo y firmó otra tarjeta de crédito por 7 años más por Raquel. De asegurar, la siguiente noche de boda, Jacob no durmió y no tomó, pero ni un Gatorade, porque tenía que estar en su sano juicio y no acelerado. Jacob amaba a Raquel. De Raquel le nace José. Y aunque Jacob tenía a Lea, la concubina de Lea, y también tenía la concubina de Raquel, y tenía varios hijos, Jacob amaba a José, al menor, porque era el hijo de Raquel. Pero no solo Jacob, Dios amaba a José, porque José tenía un corazón también. No lo dice la Biblia, yo lo tomo de David también, que era conforme al corazón de Dios. Porque cuando usted ve la historia de José, dice: ese era un hombre ya por derecho, bien hombre. Ese era machis, no, como el programa ahí de tele y la campaña. Y José tenía sueños. José sí significa el de los sueños. José de María también tenía sueños, ¿se acuerdan? José tenía sueños, y en los sueños él veía las estrellas, 2 estrellas, 11 estrellas, y veía la luna y el sol que se postraban ante él. Entonces eso los hermanos los ponía como Don Ramón. Este sí, de feria, como era enchiñado y el más inteligente, era seguro el que llevaba las cuentas. El papá los llevaba a ver cómo estaban trabajando, pero Jacob José no agarraba el hacha, no agarraba el cuchillo, y eso le caía mal. No hay nada que le caiga más mal a un campesino o a alguien que está en construcción que ver al carga ahí, escribiendo y escribiendo, apuntando, y que gana más que ellos, y tiene las manitas de chiquita, le dicen a uno. Pues yo trabajé en Plaquillero, en Guanacaste, y todos los peones ahí haciendo esto, yo andaba en un carro viendo a ver que trabajaban, yo apuntaba, yo les pagaba. Eso, miras cómo le cae mal a la gente. Cuesta mucho caer bien. Y yo me imagino que José era así. A José, él le compró una túnica de colores que era carísima. Eso era como de un rey en aquel momento. José nadie lo quería, y con las visiones que tenía menos lo querían. Y después también los manojos que se inclinaban al de José. Esos sueños a la gente le caía mal, y a sus hermanos. José era non grato delante de los hermanos. La argolla, la manera en que lo trataba Jacob, le caía mal. Pero José era un hijo de Dios. Dios era el que le revelaba esos sueños. Y un día pasa lo que sucede, dijo Rafaela. Esta historia se da, y ellos cuando ven, porque Jacob manda otra vez a José a hacer una ronda para ver cómo están los hermanos, planean y dicen: allá viene el soñador, matémosle, lo echamos en una cisterna para que no aparezca. Una cisterna era un pozo para agua, seguramente seco, o con agua, no sé, la verdad es que ya muerto, ya perdió el valor. Y le decimos a nuestro padre que una bestia del campo lo mató. Lo iban a matar. Fue que Rubén, el hermano mayor, intervino por José y le salva la tata. Ve aquí el asunto. Los hermanos lo que planean era matarlo.
Qué tremendo, hermanos, es un golpe de una familia. Tengo que decirle algo que usted tiene que aprender siempre. A usted nunca lo va a traicionar a alguien que a usted no lo quiera. A usted siempre lo va a traicionar a alguien que usted ama, alguien que usted tiene confianza. Lo puede traicionar su mamá, lo puede traicionar su papá, un hermano, un hijo, la esposa, el esposo. Eso es traición. Porque usted de una mula espera una patada, pero de la gente que usted ama, de la gente que usted aprecia, usted nunca espera que le paguen mal, ni que lo traten mal, ni que lo dejen abandonado. ¿Cierto o no? Ok, José es traicionado por sus hermanos. Eso está mal, ¿cierto? Eso es la ira del hombre ahí trabajando. Ahora, la Biblia dice que la ira de los hombres va a alabar a Dios, pero parecía que no lo estaba alabando. José tiene sueños donde sus hermanos se van a apostar, pero ahora se encuentra en una cisterna. Se encuentra allí asustado, a oscuras. Decidieron una mejor idea. Lo vendieron a una caravana de ismaelitas, descendientes de Ismael, hijo de Abraham también, que iba para Egipto, y lo vendieron como esclavo. José es vendido como esclavo y se lo venden a la casa de Potifar. Potifar era el administrador de todo el reino de Egipto. Era un hombre bien acomodado. Y José estaba ahí de esclavo. ¿Cómo se puede sentir José cuando Dios le da sueños de que va a estar por encima de sus hermanos y todo, y ahora está en una cisterna y después sale para ser esclavo de Potifar? Seguro se siente mal, porque es una tras otra y tras otra. Hermano, déjeme decirle algo. Cuando usted es una y otra y otra y otra y otra, Dios está trabajando a favor suyo. El diablo huele a bendición. Viene bendición para su vida. Usted tiene que aprender a discernir y decir, cuando todo se junta, viene bendición. Donde las águilas se juntan, ahí estará el cuerpo, dice la palabra de Dios. Y entonces José es vendido. Pero Dios es tan bueno que dice que puso gracia delante de Potifar con respecto a José. Amén, hermanos. Entonces José, que sabía escribir y todo, Potifar lo puso como administrador de todo lo que tenía, el segundo a cargo. Bueno, el diablo sigue trabajando y la esposa de Potifar le encantó el vinilla hebreo, aquel que estaba tan corrongo, y ve que vestía tan lindo, ¿verdad? Y seguro era bien galán. Entonces un día que está por allí José, se acerca a la vieja mañosa esta y le dice: José, ¿cómo está, chefillo? Y le dice: ¿cómo está? Bien. ¿Verdad que Potifar, mi esposo, te ha puesto a cargo de todo lo que es de él? Sí, pues yo soy de él. Vieja mañosa. Entonces José ya se puso a sudar y ella le dice que quiere acostarse con él, que quiere ir a la cama, y José lo que hace es salir huyendo, porque el cristiano tiene que aprender este dicho: es mejor que digan aquí corrió un cobarde que aquí murió un valiente. Y salió corriendo. La Biblia dice: huye también de las pasiones juveniles. Y entonces José sale huyendo. Con tan mala suerte que ella lo agarra, seguro acaba de salir del baño, y le quitó el manto y él salió desnudo. Entonces gritó que José le había querido violar. Que le había querido violar. Y entonces a José lo meten a la cárcel. Cisterna, esclavo, y ahora en la cárcel. En la cárcel, José está allí y Dios lo pone en gracia. ¿Y sabe qué pasó? Igual que con Potifar. El carcelero lo puso a administrar en la cárcel. Ya no trabajaba. Cuando José llegaba, los vagos abundaban, porque él hacía el trabajo de la gente. Él era el que administraba, él hacía los pedidos, a tal hora la comida. Y seguro fue una cárcel de lujo en aquel momento. Pues llegaron también el panadero y el copero y tuvieron sueños. José interpreta los sueños de ellos y creo que es el panadero el que lo vuelven a restaurar, y José le dice: no se olvide de mí. Sin embargo, pasaron 2 años y José estaba ahí en la cárcel. El panadero estaba, porque la gente se olvida de uno, ¿cierto? La gente es buena para pedir favores, pero es mala para dar favores. Dice mi querida madre: le rezan mucho a Sandeme, pero a Santome de una candela le prenden. Hay que rezarle a Sandeme y a Santome. No, rezarle solo a Dios. Y entonces, un día, como Dios no se olvida, porque es Dios, pone sueños en Faraón. Y Faraón no puede dormir y no puede dormir. Y Faraón veía las vacas flacas que llegaban y se comían las gordas, porque había un montón de vacas gordas y 7 vacas gordas, pero después aparecían 7 vacas flacas que se comían las 7 vacas gordas. De ahí viene el dicho: las 7 vacas flacas. Cuando uno la está pasando fea, las 7 vacas flacas son de José y de la Biblia. Y después las espigas, que crecían las 7 espigas, pero se comían a las espigas buenas. Entonces, como no podía dormir, el copero, creo que fue, o el panadero, bueno, alguno de los dos, en este momento estoy hablando más de lo que está en el bosquejo, se acuerda de que había un hombre que interpretaba sueños y lo manda a llamar. Y entonces José, él lleva donde Faraón, y José le dice el sueño.
y le dice, las 7 vacas gordas y los 7 racimos de trigo son lo mismo, son 7 años de abundancia que vienen sobre Egipto. Aleluya, solo Dios puede dar esa revelación. Y las 7 vacas flacas y los 7 ramos de trigo flaco son lo mismo, 7 años de escasez que vienen inmediatamente después de los 7 años de bonanza. Lo que tiene que hacer es ponerse alguien inteligente que administre durante esos 7 años, y durante esos 7 años entonces venga y guarde y meta bodegas y construya bodegas y aproveche la bendición. La gente no aprovecha la bendición, vive como que si toda la vida iba a tener trabajo, salud y buen cuerpo y buena salud, pero algún día las cosas pasan y hay que prever para el día malo, porque el día malo está a la vuelta de la esquina, y si no está a la vuelta de la esquina, usted sabe que lo está viviendo en este momento, porque todos vamos a pasar por el día malo algún día. Si no es que lo estamos viviendo, lo vamos a vivir, o en este momento apenas estamos saliendo del día malo. La Biblia dice que tomemos el escudo de la fe, para que cuando venga el día malo, toda la armadura de Dios, para que cuando venga el día malo, podamos resistir la prueba. Amén, hermanos. ¿Qué pasó? Pues puso Faraón a José. José administró 7 años, los 7 años de abundancia administró, hizo graneros, puso gente a recoger la cosecha, etcétera, etcétera. Y los 7 años en que hubo, hermanos, escasez, José tenía suficiente incluso para que las naciones vecinas vinieran a recoger trigo a Egipto. Pero José, o sea, no podía comerse como la hormiguita del cuento, el cinquito que le daban o el que se encontró, porque si me compro un chocolate me lo como y se me acaba, decía la hormiguita, o la cucarachita mandinga de mi tía Panchita. ¿Qué hizo José? Le daba a la gente trigo a la de Egipto a cambio de trabajo. Los principios de administración de José son increíbles. Y cuando se acabó, José le compraba los terrenos a la gente lo seguía trabajando, que de por sí eran de Faraón los terrenos, que no iba a quitar a Faraón nada, y se los compraba, y él les daba una 10ª parte para ellos, y lo demás venía para Faraón, y seguía recolectando aunque sea poquito en las malas cosechas. A la gente no hay que regalarle todo, la gente quiere todo regalado. Y no, sus hijos no pueden tener todo regalado. Es una mala enseñanza de valores. El play, el tele y los tatas van allí y se enjaranan. Enséñele que las cosas cuestan. Que si durante un mes usted me mantiene limpia la casa y barriendo o acomodando en su cuarto, yo lo voy a bendecir con esto o con lo otro. Las cosas tienen que costar, hermanos. El caso es que José, incluso a sus papás, los salvó de morir de hambre, porque Jacob mandaba a sus hermanos a traer grano a Egipto para venir. No puedo contarle todo, aunque casi se lo conté. Génesis 50:20. A José lo vendieron en una banda de nómadas que le llevaron a Egipto. Cuando pasó el tiempo, Dios lo levanta para llegar a ser el segundo en importancia después de Faraón. Y es algo que usted tiene que aprender a respetar, las autoridades que hay. Puede ser que usted sea mejor que el pastor predicando y tenga más estudio que el pastor o que el líder de alabanza, pero ¿sabe qué? Usted no es el líder de alabanza, usted no es el pastor, y tiene que aprender a respetar a las autoridades. José era mejor que Potifar, pero Potifar era el jefe. José era mejor que el carcelero, pero el carcelero era el jefe. José era mejor que Faraón, pero Faraón era el jefe. ¿Cierto? Puede ser que usted estudie más que su papá y tenga más títulos, pero su papá es el jefe. Y a su papá Alex se le respeta, y a su mamá, hermano que me escucha, Dan, hay que respetarlos, hay que guardarle el debido respeto. La Biblia dice: no debáis a nadie nada, sino que al que honra, honra, y al que respeta, respeta. José era el segundo en la casa de Potifar, era el segundo en la cárcel, era el segundo más importante, aunque tal vez era el que más llegaba a la gente después de eso por la comida. La comida es terrible, él pudo haber hecho una revolución, sin embargo siempre se sujetó al faraón. En Génesis 50:20, Jacob muere. Los hermanos de José le llegan a pedir que los perdone, porque cuando ya él se descubre que era él y todo lo que pasó, ellos tenían miedo de que José los matara y tomara venganza. Y llegaron y le dijeron: papá nos dijo que cuando muriéramos, que tú nos ibas a perdonar, porque, o sea, por papá, perdónenos. Génesis 50:20, apréndase este verso. Romanos 8:28 lo dice diferente. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios no caminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida a mucho pueblo. ¿Qué comprendió José? Que todo lo que había pasado en su vida, estar en la cisterna, que sus hermanos lo traicionaran y lo vendieran,
estar vendido como esclavo al hijo preferido de Jacob, cuando en la casa de papá podía dormir donde quería, a la hora que fuera y los vestidos que quisiera. Estar incluso en la cárcel por guardarse para Dios, hermano y hermana. Estar en Egipto era la culminación de los sueños de él. Todo el mal que los hermanos le habían hecho, al apóstol había servido para estar en la cisterna, lo iba a provocar que lo vendieran a Egipto, que estuviera esclavo, lo pasaran a la cárcel y la cárcel sirviera a Faraón. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo tornó a bien para salvar a todo un pueblo, a todo el mundo conocido del hambre. La ira del hombre estaba alabando a Dios. Ellos trataron de matar a José, lo vendieron como esclavo, lo traicionaron. Pregúntese, ¿qué hubiera pasado si eso no hubiera pasado? ¿Cuánta gente se perturba porque perdió un trabajo? Porque perdió algo. Hay cosas que usted y yo no lograríamos si no hubiéramos perdido aquello. Nos sentimos tan cómodos, nos sentimos en una zona de confort con lo que tenemos, que nunca tomamos decisiones y no avanzamos. Y muchas veces lo que hace Dios es pegarnos un empujón. ¿Saben qué hacen las águilas? Cuando los aguiluchos, ustedes son los aguiluchos, cuando son todos chompolones. Y ahí están, quieren volar pero no quieren salir del nido. ¿Saben qué hacen las águilas, Carlitos? Empieza a meterle estacas al nido. Y trae estacas y palos y los mete en nido. ¿Sabe para qué? Para incomodar al aguilucho. Entonces cuando ya están muchas estacas, si no entiende el mensaje, a fuerza tiene que ir del nido porque ya no puede estar ahí, ya estorba. Y a veces Dios nos presenta estacas para que nosotros, hermanos, arranquemos y volvemos con los ángeles. Como decía mi amado hermano Arturo y pastor, a veces Dios nos trata como tiene que ser un buen perro guardián. Un perro guardián, para estar alerta, necesita por lo menos unas 3 pulgas. Porque si un perro no tiene 3 pulgas, para estarse rascando toda la noche incómodo, se va a dormir muy rápido. Y a veces Dios nos deja 3 pulgas por ahí, como a Pablo, el aguijón de la carne y oso, para que no se olvide de depender de Dios. Salomón decía, no me lo des todo, porque es capaz que me olvido de ti. Tampoco me lo quite todo, porque es capaz que robe y blasfeme contra ti. Dame lo necesario para cada día. Vea, hermano, si usted tiene la plata en la mano, y lo hemos dicho muchas veces, estar bien económicamente y bien de salud es la peor prueba que uno pueda tener, es la prueba más difícil. Porque si usted no tiene trabajo y no tiene plata, usted guarda todo y dice, Señor, ay, ayúdeme, prepárame para pagar la casa, Señor, necesito pagar la luz tal día. Ay, Dios, ayúdeme porque viene lo de la gasolina. Ay, Dios, viene y marchamos, ayúdeme. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Pero cuando usted tiene toda la plata en la mano, viene y marchamos, ay, marchamos. Y viene la luz, ay, paga la luz. Págale lo de la casa, pague la casa. Me olvido de Dios. ¿Qué nos pasa con el desayuno, como predicaba anoche? Damos por un hecho que lo que usted comió hoy tenía que estar ahí. Porque para eso trabajo. No, mucha gente mejor que usted y más buena que usted hoy no desayunó. ¿Por qué no dar gracias a Dios por todo? Y decir, como leíamos ayer, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus favores. Ayer dijimos, el agradecimiento es la voluntad de Dios. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que seáis agradecidos. Alaba a Dios, hermanos. Vean cómo el problema de los hermanos de José está alabando a Dios. En el libro de Esther vemos otro segundo acontecer que alaba a Dios. Vamos a hablar de Amán. Esther capítulo 6, verso 6. Voy a leerle algo antes de que usted llegue a Esther capítulo 6. Existe en Esther todo un plan que Dios hace para conservar a su pueblo. Había una reina Basti y un rey Asuero. Y el rey Asuero hace una fiesta y la reina Basti hace otra fiesta. Y la reina Basti no quiere ir a la fiesta de Asuero y lo desaira cuando él lo manda a llamar. Y eso no se le hace a un rey. ¿Y sabe qué hicieron los consejeros? Le dijeron al rey, tiene que tener mucho cuidado. Porque ¿qué pasa si esto se riega la bola, como decimos aquí, entre todas las mujeres del reino? Entonces ellas pueden faltarle el respeto al hombre. Sobre todo en una sociedad tan machista como la antigua oriental. No, esto hay que hacer algo. Entonces Basti fue quitada como la reina principal. Él tenía varias esposas y concubinas. Entonces, también la gente organiza un certamen de belleza.
donde se manda a decir a las jóvenes y doncellas del reino que vengan para concursar, para ver cuál es la nueva reina. Y había un hombre ahí, Mardoqueo, que le dice a su sobrina o prima, según usted lea la versión, y le dice, porque él la criaba, que por qué no se mete ella al concurso de belleza. El quien quita un quite. Mardoqueo era un hombre de visión, como vamos a ver. Y entonces Mardoqueo lo mete y no va viendo que la que pega es, y no gracias a Teletica ni a Donald Trump, la que pegó fue Esther. Era preciosa Esther. Recuerden que Esther era judía. Había un hombre, Amán, que se había ganado a punta de, ¿cuánta gente conoce gente? Que cura, lengua y estar ahí sobándole la leva, como dicen en Costa Rica, a los jefes, se ganan puestos y así era Amán. Y entonces Amán era el número uno para el rey Asuero. Y Amán, el rey lo pone en eminencia, Francisco, y manda a que todo el que pase delante de Amán tiene que inclinarse y hacerle reverencia. Había un hombre, ese Mardoqueo, que se paraba en la puerta. Cuando usted ve esto en las sociedades orientales, los que estaban a la puerta del reino eran los consejeros, la gente que daba consejos. La gente llegaba ahí y les pedía consejos. Job era uno de esos. Entonces, la gente daba consejos, Mardoqueo. Pero cuando Mardoqueo veía a Amán, todo el mundo se tiraba al suelo y Mardoqueo no se tiraba al suelo. Mardoqueo creía en el Dios de los hebreos, en el Dios de los judíos, y solamente se postraba ante Jehová, como tiene que ser. No a una religión, no a un puesto, no a una persona, aunque sea pastor, apóstol o profeta, no, solo ante Dios te inclinarás. Y eso no le gustó a Amán. Mardoqueo había dicho varias veces que él era judío. A Amán se lo dice. Entonces Mardoqueo, en alguna ocasión, oyó que había dos eunucos. Los eunucos eran gente que los dejaban estériles hombres para cuidar a las doncellas del rey, para que no se propasaran, ¿verdad? Ellos los cuidaban, no podían multiplicarse. Entonces, algunos eunucos querían tomar al rey y asesinarlo. Mardoqueo se dio cuenta de este complot, el capítulo 2 del libro de Esther, y se lo cuenta al rey. Déjenlo por ahí, porque uno lo lee muy rápido cuando lee el capítulo 2. Más adelante tiene gran prominencia. Entonces, cuando Amán se da cuenta que Mardoqueo no reina en pleitesía ante él, y se da cuenta que es judío, porque Mardoqueo lo decía abiertamente, le dice al rey, sin decirle al pueblo, hay un pueblo que se está multiplicando y que no se sujeta a las leyes medos persas, de Media y de Persa. A este pueblo deberíamos eliminarlo porque es peligroso. Estaban en el mes de Nisan y como para 6 meses después proclaman una fecha última para eliminar a todos los judíos que existen. Mardoqueo se da cuenta de esto. Parece ser que Esther dormía quién sabe ni dónde. Bueno, estaba en el palacio. No se daba cuenta y le dice Mardoqueo, Esther, necesito hablar con usted. ¿Qué? Amán firmó esto y esto y esto y esto. Y recuérdese algo, usted es judía también. O sea que si mueren los judíos, la ley medo-persa no puede ser derogada y usted también va a morir. Ahora entienda algo, le dice a Esther. Usted Dios la puso ahí con un propósito, es actuar a favor de los judíos. Pero si usted no lo hace, y entienda esto a través suyo, porque a veces ponemos la mirada en el hombre y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Jehová. Pero si usted no lo hace, si usted no interviene por nosotros, usted puede intervenir y está delante del rey. Si usted no interviene, Dios mandará a alguien de algún lado para salvarnos. ¿Cuántos creen que es así? A mí alguien no me ayudó, Dios va a abrir a alguien. Cuando sacamos permiso de construcción aquí para cambiar el techo y la fachada y todo, no nos lo quisieron dar. Había que sacarlo por $500,000 y casi $500,000 era lo que había que pagar de impuestos. Y no nos lo dieron. Había un ingeniero ahí ceñida, yo no sé si todavía está ahí, que no nos quiso dar el permiso. Y no nos quiso dar el permiso y nos lo rechazó. Seguimos construyendo. Y nos cerraron. Pero Dios mandó ese día a un inspector cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Y el inspector cristiano nos dio los sellos. Y nos dice, pónganlo donde quieran. Entonces nos pusimos en la malla que había allá y en la malla allá. Nunca nos íbamos, el dijo pónganlo donde quiera. Los sellos están puestos. Nada más que no nos pedían entrar y salir. Y ese mismo ingeniero nos hizo un croquis. Y cuando la ingeniera esta salió, ese mismo inspector, la ingeniera esta salió de vacaciones, él lo metió, lo aprobaron y pagamos como 500 colones, 5,000 colones de permiso por la fachada y nos dieron el permiso. Si no es alguien
Dios va a mandar a otro de otro lado. Lo que pasa es que Dios es el que nos liberta. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo va a sacar a usted adelante. ¿Sabe qué dice la Biblia con respecto a ese jefe majadero, o al vecino, o al múnigo, o lo que sea? Yo daré reyes por ti y reinos por ti. Agrégale gerentes por ti, presidentes por ti, policías por ti, fuerza armada por ti. Dios va a mover a quien tenga que mover para bendecirlo a usted. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Naamán, ahora sí, capítulo 6, verso 6. La reina Esther le pide a Mardoqueo que esté orando y todos los judíos, porque usted no se podía presentar al rey cuando quería, sin una cita. Y la reina misma tenía una cita cada cierto tiempo. Era el rey el que la mandaba a llamar. Entonces ella se iba a presentar al rey sin permiso. Y si el rey no la recibía, la mandaban a cortar la cabeza. Era difícil el asuntillo, ¿verdad? Entonces Esther le dice a Mardoqueo que oren y que ayunen. Esther lo que hace es que se baña bien bonita, se echa la colonia que le encantaba a Azuero. Cuando Azuero hueliera esa colonia, Azuero iba a quedar como loco. Y la reina se puso sus tacones, yo no sé si había tacones, se puso su mejor vestido. Y la reina salió como al jardín y caminó con su mejor caminado. Más bonito, era más bonito, era más bonito. Y ella se veía preciosa y le llegó el olor al rey. Y el rey dice, ¡Huido, huido! Y la mandó a llamar. Y el rey inclinó el báculo a favor de ella. Y le dijo a la reina lo siguiente: ¿qué quieres que te dé? Hasta la mitad del reino te voy a dar, si me lo pides. Usted lo que le pidió es que hiciera una fiesta, y en la fiesta le pidió que si lo amaba y quería darle hasta la mitad del reino, que fuera a otra fiesta el otro día. Ok, aquí está el capítulo 6, verso 6. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra de ser rey? Y Amán dijo en su corazón: ¿y a quién deseará honrar más el rey que a mí? Entonces Amán se aprovechó. Le voy a decir por qué viene esto. La noche anterior, el rey Asuero no había podido dormir. Y no podía dormir y no podía dormir. Entonces mandó a traer las crónicas de los reyes. Y cuando lee las crónicas de los reyes, de casualidad, que no existen, abre la nota donde dice que alguien había descubierto un complot, porque 12 eunucos querían matar al rey. Y el rey pregunta: ¿quién es ese alguien? Dice: es Mardoqueo, el que se para en la puerta del rey. Y nadie le ayudó a Mardoqueo, nadie lo recompensó. No, ve qué tremendo. Dios es el que propició que el rey no pudiera dormir. Iban a exterminar a los judíos. Dios es el que hace que lea donde está la historia de Mardoqueo. Y como nadie había hecho nada para bendecir a Mardoqueo por la lealtad que había tenido, el rey dice: no, Mardoqueo hay que bendecirlo. Entonces el rey manda a consultarle a Amán para ver, en el pensamiento del rey es: ¿qué hacemos a Mardoqueo para bendecirlo? Pero el rey no cuenta todo. ¿Por qué no contó todo? Porque Dios no quiso que contara todo. Dios no quiso que dijera que era Mardoqueo. Amán, el rey dice: Amán, ¿qué se hará al hombre cuya honra de ser rey? Porque el rey quiere honrarlo. Y dijo Amán en su corazón: ¿qué? ¿A quién deseará el rey más honrar que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra sea el rey. Él dice todo esto creyendo que era él, Amán. Para el varón cuya honra sea el rey, traigan el vestido real, como el rey se va a vestir. ¿Vean lo que es? El corazón del hombre, de quien el rey se viste, del mismo de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, o sea, vístalo como un rey, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Eso era para dejar la huella de que él era el más carga de todos los príncipes. Y vistan a aquel varón cuya honra es ser rey, y lleven el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así será el varón cuya honra es el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, tú, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. ¿Qué? ¿Se ha visto las películas como Mardoqueo? ¿Y a quién le iba a tocar ir delante Mardoqueo? Porque era el príncipe más carga de los que había de todos. Ir adelante haciéndole pleitesía. Mardoqueo nunca le hizo pleitesía a Amán, pero Amán le iba a tocar hacerle pleitesía al rey.
Y entonces Amán, y no omitan nada de lo que han dicho. Y entonces Amán tomó el vestido y el caballo, vistió a Mardoqueo, lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra de ser rey. Amán tuvo que rendirle pleitesía a Mardoqueo. Amán, que odiaba a Mardoqueo, y por no rendirle pleitesía lo quería en la horca. Pero lo de la muerte de los judíos todavía estaba. El rey recibió a la reina Esther, como les dije antes, y va al segundo día. Entienda algo, en el capítulo 5, verso 14, no lo busque. Amán había mandado hacer una horca de 22 metros, 50 codos de altura, para matar a Mardoqueo. Porque ella le consulta a su esposa y a los más íntimos que haría. Dice: a Mardoqueo hay que matarlo. Y hace una horca, una cuerda de 22 metros, porque no soportaba que que Mardoqueo no se inclinara ante él. Esto por sugerencia de su esposa y sus amigos. Entonces Amán también fue invitado a la segunda cena que hace Esther. Hizo la primera cena y después hace la segunda. En la segunda cena, Esther le abre el corazón a Suero y dice: mire, usted ha firmado un edicto que dice que van a matar a todo el pueblo judío. Dice: yo soy judío. El rey se va consternado, dice, y eso fue por carbón de Amán. ¿Qué cosa hay que decirlas como hay que decirle? Y va a andar con pelos en la lengua. Por carbón de Amán. Eso es lo que quiere oír Amán. Y Amán se puso frío, como dice mi querida madre, ras, ras, de una vez. Pero lo hace con potencia. Ras, ras. Cuando le dice a alguien y lo dejó callado, mire, le hablé, ras, ras. ¿Y Esther qué hizo? Ras, ras, de una vez. Y el que lo carboneó a usted para firmar ese edicto fue Amán. Y Amán seguro se quedó frío. Dicen que el rey Asuero salió a caminar porque era un edicto medo-persa. No podía ser derogado, ya lo había sellado. Le dice: tome el anillo y séllelo, le dijo Amán. No leyó, ve la confianza. Hubo abuso de confianza de Amán. Pero cuando entonces, vean lo que son las apariencias. Usted puede explicar de las apariencias una vez, cómo pueden llegar a la muerte. Entonces Amán se inclina ante la reina Esther a pedirle perdón y que interceda. Y cuando llega Asuero, ya Asuero viene carboneado. Asuero viene bravo por la traición de Amán. Y llega Asuero y ve a Amán tirado a los pies de Esther, como abrazándole y besando. ¡Ah! Me has traicionado y solo te falta violar a la reina. Y se pone enchaquetado. Soy bueno yo puedo contar la historia, ¿verdad? En el capítulo 7, verso 9, el rey dice que qué va a hacer. Y entonces dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en la casa de Amán está la horca de 50 codos, 22 metros de altura, que hizo Amán para Mardoqueo. Tremendo es esto, hermano. Mira cómo me impacta que Dios guarde de nosotros. Y que sepa usted que la gente puede pensar mal contra usted, pero Dios va a usar aquel mal para bendecirlo a usted y para que los malos también caigan en eso. El Salmo dice: me librará del lazo del cazador, de la peste y del destructor. Y pueden caer 1000 a mi lado y al otro lado 10.000, pero aquí no llegarán. Nuestra confianza ha sido Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Porque no es Amán, perdón, no es Mardoqueo el que está hablando, es uno de los eunucos que se había dado cuenta de todo lo que tramaba Amán. Y dice Arbona, uno de los eunucos que servía al rey: he aquí en la casa de Amán la horca de 50 codos de altura que Amán hizo para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. ¿Se acuerdan, rey? Entonces el rey dijo: cuélguelo en ella. Está para la película, ¿eh? Colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él mismo había hecho preparar para Mardoqueo. Y se apaciguó la ira del rey. Y la misma horca que hizo contra Mardoqueo fue la que sirvió para ahorcar. ¿Alaba o no alaba a Dios la ira del hombre, hermanos? Todo el que venga contra ti, hermano, lo va a hacer sin el consentimiento de Dios. Y nada de lo que alguien esté planeando contra un hijo de Dios va a prosperar nunca. Me brinco a Sadrach, Mesach y Abednego, porque son tantos los datos de la Biblia
que fueron aquellos 3 judíos que por no inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor fueron echados al fuego ardiendo, en el libro de Daniel capítulo 3, léanlo en la casa. Y cuando sonaba la música, todo el mundo, la citara, la flauta, todo, el mundo se inclinaba ante la estatua de Nabucodonosor. Sin embargo, Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinaban. El rey los manda a llamar. Están a la orilla del fuego ardiendo de un horno, que entonces todo el que no se inclinara lo echaban al fuego ardiendo. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego les dice el rey: tienen una oportunidad más. Vamos a sonar, aunque no es la hora, para darles un poquito de ventaja, vamos a sonar la música, para que ustedes puedan inclinarse aquí ante mi estatua y no los echemos al fuego ardiente. Y digo unas palabras que, por eso es que lo voy a contar, porque para mí siguen siendo la fe de todo cristiano. Ellos dijeron: no tienen necesidad de tocar la música. No tienen necesidad. Vean la palabra que tiene que tener un hombre y una mujer de fe. Mi Dios pues es poderoso para librarnos del fuego. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede librarlo de lo que usted está pasando hoy. Dios puede librarlo ya de lo que a usted lo han amenazado, del dictamen médico que le dieron o lo que dijeron que usted tiene. Dios puede librarlo. Pero dijeron ellos: mi Dios es poderoso para librarnos del fuego. Pero si así no fuera, si Dios no me sanara, si Dios no tuviera que perder el trabajo, la casa o algo, nosotros seguiremos adorando a Jehová. Eso se llama fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Dios puede librarme de lo que estoy pasando. Dios puede sanar a alguien de la enfermedad. Dios pudo haber sanado a mi hermana de la enfermedad y la muerte, pero no lo hizo. ¿Y sabe qué toca hacer? Seguir alabando a Dios. Entonces el rey se enojó. No es necesario que te respondamos acerca de eso. No toque nada, porque no nos vamos a inclinar. Nuestras convicciones son estas, y por las convicciones uno muere. Por los pensamientos uno puede hablar, pero por las convicciones se muere, hermano y hermana. Las convicciones no se cambian, son como el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Entonces el rey, por la premura, calentaron el horno 7 veces más. Los amarraron a Sadrach, Mesach y Abednego. Los tiraron al fuego ardiente. Estaba tan caliente, porque le echaron guayabo verde, que estaba tan ardiente que los mismos que los echaron a ellos desde afuera se quemaron y se murieron. Cuando los echan al fuego ardiendo, amarrados, se puso peor el asunto. Pasó un milagro allá dentro del fuego. Echaron a Sadrach, Mesach y Abednego, 3. Nabucodonosor, el rey babilonio, se había contar y dice: ¿no fueron 3 los que echamos en el horno de fuego? Sí. ¿Y por qué yo veo 4? Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Mucha gente dice que era una teofonía de Dios, una aparición de Cristo antes de nacer, de María la Virgen, del ángel de Jehová, de Cristo, antes de nacer. Y cuando apagaron el fuego y lo sacaron, estaban vivos. Y la Biblia dice en el libro de Daniel que ni siquiera olían a humo. Se murieron los que lo echaron, ellos ni a humo olían. Y Cristo caminaba con ellos en el fuego ardiente. ¿Saben por qué Él nunca le ha prometido a usted, y el que se lo promete es falsa doctrina? Que el cristiano no pasa necesidades, que el cristiano no se enferma, que el cristiano no tiene problemas. El cristiano se enferma, el cristiano puede padecer cáncer, el cristiano puede amanecer sin plata. Cristo no te dijo que nunca íbamos a pasar eso, pero la Biblia sí promete en el libro de Isaías: cuando pases por las aguas, yo contigo estaré. Y si por los ríos, no te anegarán. Es promesa. Y la llama no arderá en ti, porque yo soy tu Salvador, dice Jehová. Amén, hermano y hermana. Sí vamos a pasar por las llamas, sí vamos a pasar por el río, sí vamos a pasar por las aguas, pero Dios va a estar con nosotros por donde quiera que vayas con Él. Amén, hermanos. Josué 1:8. Jehová tu Dios, no lo lea, pero voy a decir, estará contigo a donde quiera que vayas con Él. Amén, hermano y hermana. Pero ¿qué pasó con esto? Nabucodonosor hizo firmar un decreto que todo el mundo iba a tener más bien que reverenciar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. La ira del hombre más bien estaba alabando a Dios, y la gente de ahí en adelante iba a respetar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque si alguien estaba dispuesto a dar su vida por un Dios, ese Dios valía la pena. Y si había un Dios que podía librar a la gente del hombre más poderoso del mundo, ese Dios valía la pena adorarlo. Amén. Daniel también, cuando fue echado al foso de los leones, Daniel capítulo 6, verso 16 en adelante,
Él fue echado al foso de los leones porque firmaron un decreto, porque no encontraban nada en contra de Daniel, sino que fue algo que tendría que ver con su Dios. Y Daniel, como era la costumbre judía, todos los días como era su costumbre, se inclinaba 3 veces al día a adorar a Dios. Y abría sus ventanas, seguramente viendo hacia Jerusalén, y adoraba a Dios. Y los sátrapas y los inteligentes del reino y los consejeros hicieron firmar al rey un edicto para que Daniel, entre comillas, para que todo aquel que adorara a un Dios en un mes, que no fuera el que ellos adoraban, el de Ciro y ellos, de Darío, fuera echado al foso de los leones. Daniel siguió abriendo sus ventanas, él seguía adorando a Dios, porque la vida sigue igual, no importa lo que estemos pasando. Amén, hermanos. Si algo quiere el diablo, le decía una hermana ahora, es que nosotros actuemos cuando viene una mala noticia y nos echemos a llorar, y la gente se asusta porque usted no está llorando, porque usted no se rompe la cabeza, el mundo y todo, que se quedó sin trabajo, porque a mí. No, si algo tiene que hacer el Hijo de Dios es actuar diferente a lo que el enemigo quisiera ver en nosotros. Como diría Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no echen fruto, aunque los prados no den mantenimiento y no vea el producto de la majada, aunque nada esté saliendo, con todo me alegraré en Jehová, porque Él en las alturas seguro me hace estar. ¿Cuántos alaban a Dios? Y Daniel siguió adorando a Dios, fue encarcelado, era otro edicto medo-persa, y entonces Darío tiene que hacer, aunque amaba a Daniel, y era el consejero más grande que tenía Daniel, se fue con todo, va para el foso de los leones. Darío no pudo dormir toda la noche. Al otro día en la mañana, lo primero que hizo no fue que tomó café, no pudo ni lavarse la cara. Lo primero que hizo fue el foso de los leones. Y dice: Daniel, tu Dios te ha podido librar. ¿Cuántos alaban a Dios? Capítulo 6, verso 20. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, querido, siervo del Dios viviente. ¿Cuántos alaban a Dios? El rey Darío Medo-Persa está alabando a Dios. Dice Daniel: siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Es que la diferencia y la protección de Dios, la Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le sirven, no de todo el mundo, de los que le temen, dice más bien, perdón, y los defiende. No acampa alrededor de todo el mundo. Dice: alrededor de quién acampa el ángel de Jehová, de los que le temen. Y el que teme a Jehová no anda en pecado. El que teme a Jehová no anda robando. El que teme a Jehová no se mete en cuentos. El que teme a Jehová no anda viendo pornografía, no anda tomando guaro, no anda fumando droga. El que teme a Jehová se guarda para Dios. Y entonces el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El Dios tuyo, a quien tú constantemente sirves, que ha podido librar de los leones. Y Daniel respondió al rey: qué voz que le cayó bien a Darío. Vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Los leones seguían teniendo hambre. Los leones podían seguir con ganas de comérselo y se chupaban, porque Daniel estaba rellenito y gordito, para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló de él. ¿Por qué? Y dice ahí: porque había confiado en Dios. Aquel que persevera su corazón en Jehová es bienaventurado. David lo dice: porque en ti ha guardado, porque en ti ha confiado. Y dio orden el rey. Ve lo que provoca alabanza de la ira de los hombres. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, todo el mundo. Meterse con un hijo de Dios es cosa brava. Y aún no habían llegado al fondo del foso, en el aire lo agarraron los leones, se apoderaron de ellos y quebraron sus huesos. Ni siquiera dice que se los comieron, porque era carne mala, era como carne pescuezo. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Esto es un rey pagano escribiendo.
de parte mía es expuesta esta ordenanza: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido. Está hablando un rey, rey de reyes aquí en la tierra, y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Que la ira del hombre glorificara a Jehová. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Los mismos dioses que no devoraron a Daniel fueron los mismos dioses que devoraron. Fue la misma cuerda de Amán que hizo que más bien los que querían destruir a su pueblo fueran destruidos en las armas que ellos los echaron, hermanos. El martirio de Esteban, hermanos, cuando siendo el primer mártir que muere por la causa de Cristo, llevó la semilla en sí mismo de la conversión de Saulo. Dice la Biblia que había un joven que se llamaba Saulo, en el cual fueron puestas las ropas de Esteban a un lado para apedrearlo. Ahí estaba Saulo. ¿Qué hubiera pasado si Esteban no hubiera mentado a la madre y decir: yo odio a Dios, es varas para salvarme? No, Esteban glorificó a Dios y volvió sus ojos al cielo. Le dijo, igual que Cristo: no les tomes en cuenta este pecado. Y todo eso lo vio un joven que se llamaba Saulo de Tarso. Y la gente vio el rostro como de un ángel en Esteban. En medio de la prueba, Esteban glorificaba a Dios. Y eso le dio un gran testimonio a Saulo de Tarso. Más adelante el apóstol Pablo. El encarcelamiento de Pablo, hermanos, produjo 4 cartas que vinieron a ser parte de la Santa Biblia. 4 cartas escritas desde la prisión. La ira del hombre estaba obrando más bien para que el evangelio fuera extendido, hermanos. Los hombres se burlan de la doctrina de Cristo y más bien están tomando la segunda venida de Cristo y la están fortaleciendo, porque con ellos se cumple la profecía, hermanos, de que en los últimos días van a haber burladores. Segunda de Pedro capítulo 3, versos 3 y 4, que dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, o malos pensamientos, o malos deseos. Eso significa concupiscencia. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como en el principio de la creación. La gente se burla, pero está cumpliendo la profecía que decía Pedro en su palabra. Romanos 8:28, no lo busquen porque tienen que aprenderse. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. La misma palabra en lenguaje sencillo. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. Todo Dios lo va preparando. Lo bueno y lo malo. Que Esther llegara al reino. Que Mardoqueo hubiera librado al rey de que lo mataran los eunucos. Todo eso fue una preparación de Dios para el gran plan. Es que, hermano y hermana, una predicación de años, William, a usted no se le olvida. Solo Dios conoce el final de la historia. Nosotros solo podemos ver las páginas que estamos leyendo hoy. Pero Dios sabe el final de la historia. Y como Dios sabe el final de la historia, amada hermana, Él dice en el libro de Isaías, hermano: decid al justo que le llame, que aguante. Y yo cuando oigo eso y lo leo, yo me imagino que Dios agarra el final de mi libro, de mi vida, y ve lo que Diego está pasando hoy, o lo que Antonio está pasando hoy, o lo que Sujei, o lo que Flor, o lo que cualquiera en esta iglesia está pasando hoy. Dios agarra el libro de su vida, empieza a leer al final y dice: dígale a Diego que le va a ir bien. Porque Dios conoce el final de la historia. Y todo lo que yo he pasado, lo malo y lo bueno, principalmente lo malo, ha formado mi carácter y mi vida, como el diablo nunca se imaginó que me iba a bendecir a través de las mismas pruebas que yo he pasado. Me hizo las mejores oraciones de mi vida. El clamor más fuerte de mi vida ha sido cuando he pasado diferentes pruebas. El quebrantamiento de mi corazón ha sido más fuerte cuando he estado en problemas. Y espero que usted se esté identificando y pueda decir lo mismo. Nunca he orado tan fuerte y he derramado mi espíritu y mi alma cuando he estado en necesidades, en problemas, en enfermedad. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Amén, hermano y hermana. Es el Dios. La Biblia del castellano antiguo dice: sabemos también que quienes aman a Dios y responden a su llamamiento, los que conforme a sus propósitos son llamados, responden a su llamamiento para entrar a formar parte de su plan. Todo cuando pueda sucederles,
redundará en su propio beneficio. Según de Tesalonicenses 1:5, hermano. Faltan 2 horas. No, mentira. Según de Tesalonicenses 1:5. Espero que esté contento, ¿verdad? Que no esté aburrido ni cansado. De todas maneras, si no, al final del culto hay unas pupusas que ustedes saben que son monstruosas. Todo eso es parte de la recaudación de fondos que hacemos para la compra del lote que hace un mes decidimos comprar otra propiedad para la escuela dominical y para la oficina y para otras cosas. Según de Tesalonicenses 1:5 al 7. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios. Vean lo que es justo delante de Dios, todo lo que le he predicado: pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque es justo delante de Dios, David. Para Dios es justo pagarle con tribulación a los que están atribulando a los hijos de Dios. Y a vosotros que sois atribulados, más bien Dios les va a dar reposo con nosotros también, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Lo que estamos pasando, hermano y hermana, no dura para toda la vida. Es momentáneo, es pasajero. Trabaja a favor de nosotros, produce, nos fortalece. 2 Corintios 4:15 y termino. Interiormente nos hace crecer. 2 Corintios capítulo 4, verso 15 al 17. ¿Cuántos han estado atribulados en estos días? ¿Cuántos han estado a punto de desmayar al borde de un milagro? ¿A cuántos el enemigo ha querido desviarnos la mirada cuando la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que pasó el oprobio para que usted y yo fuéramos fuertes? Él sabe lo que usted está pasando, porque él anduvo en sus zapatos. 4:15 de 2 Corintios. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por eso, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se va renovando día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mayor peso de gloria. Alaba usted a Dios. Lo que usted y yo estamos padeciendo es leve y es momentáneo. Pedro dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es que es necesario, tengan que ser probados. ¿Cuándo somos probados? Cuando es necesario. Son las pulguillas que tiene que tener todo perro guardián. Las pruebas nos espabilan, hermanos. Porque si usted no pasara pruebas ni nada, usted no valoraría lo que usted tiene, ni podría ayudar a mucha gente cuando pasen pruebas. Había un pastor en Alajuela que dice, el hermano Danilo, el segundo, decía Danilo, que cuando alguien le viniera a hablar del problema económico, hablara con un diácono o algo, porque es que Danilo siempre tuvo un plan. Y él le puede, y yo le puedo decir lo que la Biblia dice y todo. Pero nadie mejor que alguien que ha pasado por lo que asusta, ¿verdad que sí, hermano? Alguien que ha tenido necesidades económicas, cuando ve a alguien con necesidades económicas, dice: yo sé lo que usted está pasando. Yo sé el problema en que usted está. Y entonces voy a llorar con los que lloran y voy a reír con los que ríen. Amén, hermano y hermana. La ira del hombre te alabará, Jehová. La ira del hombre te alabará. No importa lo que vengan a hacer contra usted, hermanos, todo eso va a alabar a Jehová algún día. Usted va a glorificar a Dios por lo que pasó en su vida. Hay cosas que si no hubieran pasado en su vida, usted no sería el hombre y la mujer que es hoy. Usted no hubiera alcanzado lo que es hoy y la bendición que tiene hoy, si no hubiera pasado a través de muchas tribulaciones que son necesarias para entrar a la vida eterna. Si no se hubiera estallado la llanta del carro enanito de los papás cuando iban para Río Cuarto de iglesia y se tuvo que devolver para cambiar la llanta, todo bravo. No sé si quería ir a comer leche con queso y cuajada allá a Río Cuarto de iglesia,
pero se estalló, tuvo que volverse a arreglarlo. ¿Sabe qué pasó mientras tanto? El terremoto sin chona. Lo hubiera agarrado en medio sin chona pasando. Por algo me deja el bus. Por algo no me dieron la visa. Por algo me cesaron del trabajo. Por algo no salió la cita hoy. Porque a veces Dios nos dice, todavía no. Pues, a su tiempo cegaremos. ¿A cuál tiempo? A su tiempo cegaremos. Si no desmayamos. Lo que yo sé es que el que venga a molestarme y a tratarme mal y a querer hacer cosas en contra mía, la realidad es que no sabe con quién se está metiendo. No se está metiendo con Diego Campos, el peleador o el gatillero. Se está metiendo con un hijo de Dios. Y Dios va a mandar a sus ángeles acerca de mí. Lo va a mandar como con Daniel en el foso de los leones. Dios va a usar la misma cuerda de ellos para enredarlos. Me va a librar del lazo del cazador, de la peste y del destructor. Dios va a hacer que todo lo que la gente piense contra mí me ayude para bien. ¿Cuántos alaban a Dios? Cierre sus ojos. Señor bueno y Padre de la gloria, queremos llevar en nuestro corazón esta palabra y decir que aún la ira de los hombres te va a glorificar y te va a alabar, Señor. Que aún todo lo que piensan contra mí, lo que la gente me ha hecho, lo que me dolió la semana pasada, Señor, lo que me hicieron hace 22 días, hace un mes, Señor, lo que todavía resiento que me hizo mi familia, Señor, lo que pasó, Señor, en mi vida hace un año, Señor, todo va a ayudar para bien, Señor. Tú nunca desperdicias una mala experiencia, Señor. Y yo estoy seguro que eso está trabajando a mi favor, Señor. Me agarro de tu palabra, me tomo de tu palabra. Ninguna arma que el enemigo quiera forjar contra mí, ninguna arma forjada contra ti, hermano y hermana, prosperará. Dios te va a dar la victoria en todo. En el nombre de Jesús. Amén.